Hay llamadas al 911 que los operadores nunca olvidan. Esta es una de ellas. Una joven llama llorando. Su voz tiembla. Apenas puede hablar. Su padre acaba de dispararle a su madre, y él sigue dentro de la casa. En ese momento, nadie sabe si la víctima sigue con vida. Nadie sabe cuántos disparos se han hecho. Y sobre todo, nadie sabe qué está dispuesto a hacer José Fontanz después, porque mientras los policías corren hacia la escena, un hombre armado los espera adentro y se niega a salir. Lo peor de todo, 2 de sus propios hijos acaban de presenciar el tiroteo. Cómo una simple discusión familiar terminó convirtiéndose en un asedio armado. ¿Y por qué esta intervención dejará a algunos agentes con una pregunta que nunca podrán olvidar? 18:02. Las primeras llamadas llegan al centro de emergencias. Al otro lado de la línea, la hija de José explica que su padre acaba de dispararle a su madre en el baño, varias veces. La víctima se llama Lisbeth. El sospechoso es su esposo, José Fontanz, 48 años, sin antecedentes criminales, sin reputación de delincuente, solo un padre de familia, al menos en apariencia. Pero lo que los policías aún no saben es que desde hace semanas José está obsesionado con una idea. Está convencido de que su esposa lo engaña. Según él, tiene una relación con su jefe, y en su mente, esa teoría dejó de ser una simple sospecha. Se convirtió en una certeza capaz de destruir a toda una familia. Las primeras unidades llegan rápidamente, pero desde los primeros minutos todo se complica. José se niega a obedecer. La casa no está asegurada. Y lo más grave, nadie puede confirmar el estado de Lisbeth. ¿Sigue viva? ¿O ya es demasiado tarde? Los agentes toman posiciones, intentan establecer contacto, pero José no coopera. Y de repente, un disparo rompe el silencio. La bala atraviesa la puerta. Los policías se lanzan al suelo. El sargento Patrick Manx estuvo a centímetros de ser alcanzado, solo unos centímetros. Y este caso habría terminado en una masacre policial. En ese instante, la situación cambia por completo. Ya no es solo un caso de violencia doméstica. Ahora es un hombre armado, atrincherado, disparando contra la policía. Los refuerzos llegan. El perímetro se amplía. Decenas de agentes rodean el vecindario. Pero surge un problema enorme. La víctima podría estar dentro. Y cada minuto cuenta. Cuanto más esperan, menos posibilidades tiene de sobrevivir. Pero entrar de inmediato podría provocar un tiroteo mortal. ¿Qué harías tú? ¿Esperar y arriesgarte a perder a la víctima? ¿O entrar y arriesgarte a perder a varios agentes? Mientras los comandantes evalúan sus opciones, José sigue resistiendo. Según varios agentes presentes esa noche, su comportamiento se vuelve cada vez más impredecible. A veces habla, luego se calla, luego miente. En un momento afirma que los disparos no fueron disparos. Según él, solo era la televisión. Pero hay un problema. Los niños dicen exactamente lo contrario. Vieron a su padre disparar. ¿Por qué negar lo evidente? ¿Intenta ganar tiempo? ¿O simplemente no acepta lo que acaba de hacer? Mientras tanto, llega el SWAT. Despliegan un dron. El objetivo es simple: ver qué está pasando dentro de la casa. Pero segundos después, el dron es atacado. José dispara. El dron cae. Esto alarma a los negociadores, porque un hombre que dispara a un dron también puede disparar a cualquier agente que se acerque. Y aún así, tienen que continuar, porque en algún lugar dentro de esa casa, una mujer podría estar luchando por su vida. Las horas pasan, la tensión se vuelve insoportable. Entonces, los policías descubren algo importante. José casi no habla inglés.
Las negociaciones se complican, así que intentan otra estrategia. Sus hijos, quizás las únicas personas capaces de llegar a él. Su hija intenta hablarle. Falla. Él cuelga. Luego su hijo de 10 años toma el teléfono. Y esta vez, José responde. Hablan varios minutos. Nadie escucha toda la conversación. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero algo cambia, porque después de esa llamada, el comportamiento de José parece distinto. ¿Qué le dijo su hijo? La policía nunca lo reveló, y es uno de los misterios más inquietantes del caso. Mientras las negociaciones continúan, los agentes interrogan a los niños. Descubren que José trabaja en construcción, que posee un arma, y sobre todo, que está convencido de que Lisbeth lo engaña. Una obsesión que parece estar en el centro de todo. Luego surge otra contradicción. José afirma que su hijo sigue dentro de la casa, pero los policías saben que es falso. El niño está a salvo. ¿Por qué decir eso? ¿Confusión? ¿Manipulación? ¿O el inicio de una ruptura con la realidad? Nadie lo sabe. Finalmente, llega el momento que todos esperan. Después de casi 2 horas de asedio, José dice que está listo para salir, pero los policías no confían en él. No después de los disparos. No después de las mentiras. No después del dron destruido. Cada agente está en máxima alerta. El francotirador apunta a la puerta. Los equipos tácticos esperan. La puerta se abre. José aparece, con las manos en alto. Unos segundos parecen eternos. Luego lo reducen. Lo esposan. El incidente termina. O al menos, eso creen. Porque falta una pregunta. ¿Dónde está Lisbeth? Los agentes entran finalmente en la casa. Suben las escaleras. Llegan al baño. Y allí encuentran la escena. Casquillos de 9 milímetros. Sangre. Por todas partes. Y el cuerpo de Lisbeth. Está muerta. La mujer que intentaban salvar desde el inicio no sobrevivió. El caso entra en una nueva fase. El interrogatorio. Y lo que José revela después ayuda a entender el móvil. Según él, todo comenzó semanas antes. Dice que instaló un dispositivo de grabación en la casa. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que su esposa tenía una aventura. Asegura haber escuchado una voz masculina. Para él, eso lo confirmaba todo. Los investigadores ven otra cosa. Un hombre consumido por los celos. Un hombre que dejó que sus sospechas se convirtieran en obsesión. Durante el interrogatorio, José admite haber disparado. Pero muchos notan algo extraño. Su actitud. Calma. Distancia. Como si todo ya estuviera decidido en su mente. Hoy, José Fontans enfrenta cargos de asesinato premeditado y varios cargos por disparar contra agentes de policía. Pero a pesar de sus confesiones, una pregunta sigue dividiendo a todos. Mientras los negociadores intentaban ganar tiempo, ¿Lisbeth seguía viva? ¿Podrían los policías haber entrado antes? ¿O una entrada inmediata habría provocado aún más muertes? Nadie podrá responder con certeza. Y quizá eso es lo que hace este caso tan perturbador. Porque más allá de los disparos, más allá del asedio, más allá de los interrogatorios, queda una última pregunta. ¿Era esta tragedia inevitable? ¿O todavía había una oportunidad de detenerla antes de que fuera demasiado tarde?